Buenos días, muy buenos días. Aquí de nuevo con ustedes, este martes 29 de marzo del año 2021. 2022 ya. Sigue lloviendo, señoras y señores, Ay, sí. en gran parte del territorio nacional. Y la Dirección General de Meteorología pronostica que durante la tarde de hoy se van a incrementar los aguaceros en varias provincias. El COE ha declarado 11 provincias bajo alerta. En estado de alerta por las posibles inundaciones y crecida de ríos. Y las inundaciones no son solo en zonas rurales, también se producen en las zonas urbanas. En el mismo distrito, tú ves que llueve un poco y ya el tráfico colapsa, aquí tú tienes cañadas que se desbordan, eso aquí en la provincia de Santo Domingo. Hay una seria deficiencia en lo que tiene que ver con el curso de las aguas que caen del cielo, o sea, no hay sistema de desagüe, cloacas adecuadas. Hay que decir que ese es un esfuerzo que está haciendo el gobierno por enfrentar este problema, que a los gobiernos no les gusta, porque usted elimina el pozo, canaliza las aguas, y eso después no se le agradece a nadie, ni no se puede tomar fotografía. Eso es intangible, eso no se ve. Y este gobierno está tratando un poco de afrontar esa situación, igual que el tratamiento de las aguas residuales, para que no lleguen a los ríos a contaminarlos, a dañarlos. El río Osama, no sé si has notado eso, Millicent. A ver. Limpio. Ah, sí. El río Osama limpio. Pero es un fenómeno que yo no había visto. Sí, realmente. Y es que están, dicen que este era uno de los 3 ríos más contaminados del mundo. Y yo lo creo. Me tocó recorrerlo varias veces y miren, horrible. Bueno, y ahora entonces han traído una máquina que limpia. Recoge, saca los los residuos. residuos. Qué bueno que esté así. Bueno, pero hay muchos otros temas, amigas y amigos televidentes, en la agenda nacional del día de hoy. Ayer habló la Procuradora General de la República, Millicent, pronunció un discurso de rendición de cuentas en una medida, y además hizo una ferviente defensa de la necesidad que tiene la República Dominicana de institucionalizar el Ministerio Público y darle autonomía jurídica, más allá de la que tiene ahora, si queremos fortalecer la democracia, si queremos fortalecer la justicia, decía la magistrada Miriam Germán. Además, argumentaba, ¿por qué no el Ministerio Público? Si ya hay otras instancias de la vida nacional del Estado Dominicano que gozan de esa protección. Claro. Para que no estar en el vaivén o dependiendo de lo que decida quien lo nombra, que en este caso es el Poder Ejecutivo, y citó instituciones, la propia Judicatura. La Defensoría del Pueblo, la Cámara de Cuentas. Efectivamente, ella hablaba de esa protección institucional que debe de tener, y nosotros aquí mismo lo hemos dicho, que aunque ella en algún momento decía, es verdad que la Constitución habla, por ejemplo, de autonomía presupuestaria, etcétera, pero mientras decía ella, es una lógica inconstitucional y hasta institucional que el presidente sea quien designe, porque también es quien puede quitar. Esa frase que tú dices mucho, el que nombra manda. Entonces ella ahí reiteraba esa necesidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero eso parece, Adalberto, que no va a prosperar, porque es que ese era uno de los puntos que el Poder Ejecutivo quería que se discutiera en el CRE, y los partidos se retiraron de por eso. mezquindad política, porque por un lado está el caso del expresidente Leonel Fernández, que sigue aferrado a su Constitución y no quiere que se la cambien. Que le cambien nada a esa Constitución, que fue ampliamente debatida durante el proceso de revisión que se hizo durante uno de sus mandatos y que culminó en el 2010. Definitivamente que se trata de eso. Y por otro lado, el Partido de la Liberación Dominicana considera que entre otras cosas, si se modificara la Constitución para proteger el Ministerio Público, esto pues va a favorecer al actual gobierno, le apoyaría al actual gobierno, y entonces no quieren eso. Pero además tal vez temores, porque los gobiernos, los partidos grandes que están en la oposición, siempre creen que van a llegar al gobierno, y si llegan al gobierno, entonces pueden tener el poder absoluto para dirigir la justicia o parte de la justicia
como ha ocurrido en la República Yo Dominicana. agrego otra arista más y es, yo creo que el miedo a poder saberse víctima en un futuro de un Ministerio Público Independiente que pudiera inclusive, Adalberto, a personas que han pasado por la administración pública y que siguen teniendo aspiraciones, o sea que hay gente que nunca deja de aspirar, poder tener que rendir cuentas ante un Ministerio Público que sea independiente del poder político. A mí aquí en 1+1 me ha tocado entrevistar a altos dirigentes de partidos de oposición y cuando le he preguntado si ellos respaldan que el Ministerio Público siga siendo independiente, no están de acuerdo, dicen que ya la Constitución lo dice. Entonces eso aquí yo creo que pone el ojo avisor en la ciudadanía de que esa es una conquista que hay que proteger, porque inclusive me gustó mucho, Adalberto, el gesto de la Procuradora ayer cuando decía, recuerden que esto que hemos logrado fue una conquista de la gente, porque fue la gente que lo pidió en la calle. No, definitivamente ella fue electa casi por aclamación. Sí, aclamación popular. popular. La República Dominicana, y qué bien lo merece, porque la gente está ávida de justicia, ávida de fortalecimiento de la institucionalidad. Así es, Adalberto. Y además muy comprometida con la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Y hablando de otros temas, Milicen, ayer el presidente Luis Abinader reveló que el gobierno está recibiendo presiones de una de las compañías farmacéuticas que producen vacunas. Sí. Se trata de AstraZeneca, una empresa británica que fue la primera con la que el Estado Dominicano firmó acuerdo. Sí, sí. Y hay que decir que el gobierno dominicano en ese momento hizo una colecta. Sí, con el sector privado. Con el sector privado, le dio dinero. Sí. Yo conozco de grupos. 40 millones de dólares, Adalberto, entregó en ese momento. Cuando los cuartos valían en tiempos de crisis, definitivamente. Entonces resulta que las vacunas no aparecieron, que las vacunas se fueron para los países más ricos, incluyendo a la propia Inglaterra. Y esa era la prioridad para las compañías farmacéuticas, atender la demanda de sus países. Y no soltaron en banda a los países pequeños, como el nuestro, y no fue por falta de dinero, sino por un tema de prioridad, lo que revela algo que nosotros también hemos estado cuestionándonos aquí, es el monopolio de unas cuantas empresas o unos cuantos consorcios del tema de salud. La producción de medicamentos, no solamente de vacunas, está en manos de un puñado de empresas internacionales, del sector privado, y los gobiernos, los estados, se han desentendido del tema de la salud. Y fíjate que ningún laboratorio estatal fue capaz de responder frente a una situación tan grave como la que se nos presentó con la pandemia del COVID, ni aquí ni en ningún otro país. Y la comunidad internacional también quedó totalmente evidenciada su falta de injerencia ante estos países poderosos, porque tú te acuerdas del director de la OMS como vivía diciendo la importancia que era tener una distribución equitativa de las vacunas, y eso nunca se hizo. Nadie le puso caso. Nadie le puso caso. República Dominicana pagó las consecuencias, y según los datos que ha dado Salud Pública, señores, a la fecha ya hay 300,000 dosis que se han vencido, y mañana, que es 30 de marzo, se van a vencer 300,000 dosis más. Por eso yo estoy muy de acuerdo con esta actitud del presidente. Yo no sé, porque aquí a veces hay miedo. Cuando se habla de arbitraje internacional, sienten que siempre el país tiene todo que perder. ¿Sabe por qué es el miedo? Porque también hay un entramado internacional. En esas instancias. Que no siempre favorece a los más chiquitos. O sea, te amarran las cosas. Sí. Y entonces es muy difícil para los gobiernos de países pequeños poder incidir y tomar y lograr que se les respete su soberanía. Pero qué buena actitud. Y el otro abuso también, Adalberto, fue con los contratos, porque fueron contratos que en algunos casos eran totalmente, estaban llenos de opacidad. Uno como periodista a veces quería tener acceso a los contratos, a ver qué era lo que se estaba negociando, y como parte de las cláusulas que pusieron estas farmacéuticas, que tienen ese control que tú muy bien señalas, es que ahí había información que no podía ser de dominio público. No, y por otra parte, hay un tema. Las vacunas se compraron a precios exorbitantes. Señores. Pero resulta que ya hoy en día la producción de vacunas es masiva y ya no es exclusiva de 2 o 3 países. Ya se está produciendo vacunas, inclusive en América Latina, Cuba está produciendo vacunas. Sí. Y los precios han bajado porque la demanda también bajó. Con la inmunización en los países desarrollados, ya las vacunas sobran. Entonces ahora que sobran, ahora no la quieren ver, que la compremos a los mismos precios
Y sin demanda, Y porque sin el demanda, problema es, señores, que los centros de vacunación están vacíos. O sea, ya la población dominicana, por un lado, ha perdido interés y por otro lado, hay que decir que hay gente que En ya ha el mundo. cumplido su En el mundo. esquema de Sí, vacunación. Entonces, así es. ahora quieren traernos las vacunas. No, Bueno, así no. Por otra parte, Milicen, hoy hay un reportaje interesante, Ahí sí. un trabajo interesante, un análisis importante de la inversión pública en educación, en las escuelas públicas. Y óiganme, amigas y amigos televidentes, este reportaje que lo publica el Diario Libre da cuenta de lo caro que nos sale formar a un estudiante. Mire, solo en el año pasado, la inversión promedio, porque en algunos casos fue mucho más cara, por estudiante fue de 88.697 pesos. Óyeme, con eso se hace una familia, sale de la pobreza casi. Sí, sí. Por alumno, y hay lugares a donde llega a 148.000 pesos por alumno la inversión pública. ¿Por qué tan cara la educación para los dominicanos y las dominicanas? ¿Por qué le sale tan caro al Estado dominicano una educación de tan baja calidad? Eso te iba a decir, con tan pésimos claro, resultados. Claro, nosotros nos hemos quemado en todos los escenarios internacionales. Oye, se queman los estudiantes y se queman los profesores también. Y el país. El país, entonces. Y el país se quema claro. a niveles internacionales en cuanto a calidad se refiere. Vamos a reflexionar más allá, señores, de que si se necesita o no mejorar la condición laboral de los trabajadores de la educación y más allá si se necesita o no una escuela en un determinado lugar. El tema de educación, después de que la falta de recursos no es lo principal, recursos económicos, los temas de educación siguen siendo casi los mismos que teníamos antes de que entrara en vigencia el 4%. Milicen, se nos está terminando el tiempo, pero nos quedan algunos temas. Ayer el presidente inauguró el tercer corredor de autobuses. Sí. El de ayer tuvo más resistencia que los otros. Sí, hubo mucha protesta de choferes que dice que están quedando sin su sustento diario. Sí, ese es un tema. Y fíjense, el sistema que se inauguró ayer fue por una gran avenida, que por donde van a transitar los autobuses. Algo que están planteando los choferes que se ponen, sobre todo agrupados en Fenatrano, es que ¿qué va a pasar con ellos? Que salían desde los barrios más marginados, cogían esa avenida, hacían una ruta y transportaban pasajeros. Ese es un tema que hay que resolver. Ahora, ellos van a tener ruta más corta ahora, porque digamos de La Victoria, para salir a la avenida Charles de Gaulle, hay que abordar un autobús, un minibús o un carro de concho. Claro. Y se le va a pagar lo mismo. Pienso yo, no sé, si habrán otras fórmulas, pero esa es la realidad. Porque ya en la Charles de Gaulle tú tomas el corredor. Como pasó con el teleférico. Teleférico tan criticado, oye, me está solucionando un problema muy serio de movilidad para la gente más pobre, que es la que vive en los hoyos, en la cañada, en la callecita por donde no entra nada. Sí. ¿Verdad? Ahora suben a su teleférico y el teleférico lo lleva de Sabana Perdida hasta la 17 para que cojan un metro. Y esto ha sido muy, pero muy, muy importante. Bueno, Adalberto, se acabó el tiempo de este análisis de esta perspectiva porque hoy es martes y tenemos dos entrevistas muy interesantes. La primera va a ser con Adam Nan. Adam Nan es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas, la CIACAT. Con él vamos a estar hablando de temas sumamente interesantes. Y como hoy es martes, hoy viene nuestro consultor económico. Nos referimos al economista Antonio Siriaco, quien es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Y aquí en 1 más 1 nos estamos impulsando para que él sea el próximo decano de esa facultad. Mantengan la sintonía, volvemos inmediatamente.